un estudio reciente de la Cámara Nacional de Comercio reveló que el 14% de jóvenes entre octavo básico y educación superior apostó en línea durante el último año, con una edad promedio de 15,5 años. El 79% realiza microapuestas inferiores a 10.000, es un umbral bajo, pero que facilita el hábito. Y el 92% ha estado expuesto a publicidad de apuestas en redes sociales o transmisiones en vivo. Los daños van mucho más allá que las pérdidas económicas. La adicción al juego se vincula con pérdida de empleo, quiebre de relaciones, problemas de salud, conductas delictivas y cuadros de estrés, ansiedad y depresión. El indicador más grave, sin duda, el suicidio. De hecho, el trastorno por juego presenta la mayor tasa de suicidio entre todas las adicciones conductuales. La publicidad deportiva ha normalizado las apuestas como parte de la experiencia de ver fútbol u otros deportes, con alta exposición en audiencias juveniles. No deja de sorprender que actividades que son ilegales en nuestro país puedan pasar publicidad por todo tipo de canales, incluso la televisión y la vía pública, y nadie les ponga freno. Nuestra presentación sigue en tres partes: un repaso breve por los daños que fundamentan la acción legislativa, afirmar la necesidad de legislación, pero como parte de una estrategia más amplia, y en concreto respecto a las iniciativas, revisar sus aportes y sus limitaciones. En cuanto a los daños que fundamentan la acción legislativa, por un lado está el tiempo de conexión, que ha desplazado una infancia centrada en el juego, lo que está haciendo perder ciertas habilidades que las personas adquirían cuando eran niños a través del juego. La conformación de vínculos, la responsabilidad, la aceptación de límites, la conversación, la participación y muchas más. Pero por otro lado, y como bien identifican los tres proyectos de ley, las plataformas digitales están diseñadas para capturar la atención, intensificar estímulos, personalizar contenidos y transformar conductas ocasionales en hábitos difíciles de controlar. David Courtwright denominó a este fenómeno como capitalismo límbico, porque consiste en la explotación sistemática del sistema límbico, es decir, de aquella parte del cerebro vinculada al placer, la motivación y la reacción rápida. Así, con creciente sofisticación, se ha encontrado la forma de rentabilizar la vulnerabilidad humana. Ante esta comisión, los expertos en neurociencia ya han evidenciado los daños a los que quedan expuestos los niños, niñas y adolescentes. Me limito a recordar solo algunos: las crisis en salud mental, la falta de sueño, los vínculos frágiles, la falta de empatía y pensamiento crítico, adicciones, y todo, por supuesto, con más impacto en los más vulnerables. En cuanto al acceso a la pornografía en menores de edad, agrego los siguientes efectos: agresividad sexual, problemas relacionales, descontrol, disfunción sexual. Estamos, y con razón, muy preocupados por la violencia de género, pero no hemos incluido el uso problemático de pornografía entre los factores que influyen en la violencia. En cuanto al acceso a las plataformas de apuestas en línea, un estudio reciente de la Cámara Nacional de Comercio reveló que el 14% de jóvenes entre octavo básico y educación superior apostó en línea durante el último año, con una edad promedio de 15,5 años. El 79% realiza microapuestas inferiores a 10.000, es un umbral bajo, pero que facilita el hábito. Y el 92% ha estado expuesto a publicidad de apuestas en redes sociales o transmisiones en vivo. Los daños van mucho más allá que las pérdidas económicas. La adicción al juego se vincula con pérdida de empleo, quiebre de relaciones, problemas de salud, conductas delictivas y cuadros de estrés, ansiedad y depresión. El indicador más grave, sin duda, el suicidio. De hecho, el trastorno por juego presenta la mayor tasa de suicidio entre todas las adicciones conductuales. Ahora, en cuanto a la necesidad de avanzar en la legislación, nosotros en términos generales creemos que se debe avanzar, pero también creemos que estas iniciativas tienen que ser parte de un plan o una estrategia mucho más amplia. Ya lo han dicho muchos otros invitados, ¿cierto?, que incluya programas en educación y salud que hagan tomar conciencia de los daños que produce la manipulación vía algoritmos, que incluya acciones tendientes a hacer efectiva la soberanía digital y que considere la coordinación con otros estados para exigir a las compañías que el modelo de negocio deje fuera a los menores de edad, que considera las iniciativas legislativas como una herramienta para evitar que toda la responsabilidad caiga en los padres, pero que a la vez tome los resguardos para que los datos de niños y adolescentes y también adultos se mantengan en la privacidad. En este sentido, es relevante que ni las compañías ni el Estado accedan a la identidad de los usuarios más de lo que ya existe. Entre menos información o datos se recopile, mejor se salvaguarda la privacidad y libertad de las personas. También realizar monitoreos nacionales de prevalencia. Chile carece de datos actualizados sobre acceso de menores a pornografía online, por ejemplo, y tiene evidencia incipiente sobre apuestas online.
que tome acciones concretas para impedir la publicidad de apuestas online. La publicidad deportiva ha normalizado las apuestas como parte de la experiencia de ver fútbol u otros deportes, con alta exposición en audiencias juveniles. No deja de sorprender que actividades que son ilegales en nuestro país puedan pasar publicidad por todo tipo de canales, incluso la televisión y la vía pública, y nadie les ponga freno. Y por último, dentro de esta estrategia amplia, pero no menos importante, la orientación a las familias. Aunque la responsabilidad final debe recaer en las plataformas, las familias necesitan herramientas concretas, cómo configurar el celular, activar controles parentales, reconocer señales de alerta y saber a quién acudir. Todo esto puede distribuirse a través de colegios, consultorios, municipalidades. Pero pasando a los proyectos de ley en tramitación en cuanto a sus aportes y limitaciones, ¿qué valoramos? Valoramos que se identifiquen los daños que están produciendo las plataformas en línea y las redes sociales en menores de edad. Que se responsabilice a las compañías tecnológicas de los daños que sus plataformas, portales o aplicaciones producen en los menores de edad. Y que se limite el acceso de los menores de edad a portales de pornografía y apuestas en línea, reconociendo que la adicción que se produce es similar a la del alcoholismo o la ludopatía. Sin embargo, necesitamos una normativa que tenga eficacia jurídica en nuestro país. Es decir, que las normas produzcan los efectos deseados a nivel social. Para esto, creemos que necesitamos al menos 3 cosas. Primero, una institucionalidad competente en la materia. Segundo, poner freno a la monetización de menores de edad que se hace a través de las plataformas digitales. Y por último, establecer un mecanismo de verificación de edad. Y no es trivial cuál es este ni cómo se hace. En cuanto a la institución con competencia, que debe ser una que pueda llevar a cabo la fiscalización de las compañías para cualesquiera de las obligaciones que los proyectos de ley impongan. Por ejemplo, en la exposición que hizo la subsecretaria de la Subtel, se decía que podía ser la nueva Agencia de Protección de Datos. Eso significaría, por supuesto, realizar cambios normativos. Además de fiscalizar, necesitamos hacer seguimiento de las políticas públicas que se implementen, encuestas, informes, recomendaciones de cambio. En segundo lugar, tenemos que poner freno a la monetización de menores de edad. Acá en el fondo se dijo, y es cierto, que no toda la tecnología produce los mismos efectos, ¿cierto? Acá el problema es el gran negocio de las compañías de plataformas digitales, donde en el fondo existe una red de marketing basada en los datos de los usuarios. El diseño adictivo produce más interacciones, lo que es clave para obtener un mejor perfilamiento de los usuarios y así más pagos por publicidad dirigida, porque es más efectiva. Entonces el punto no es que el usuario menor de edad no pueda ver publicidad. El punto es que no puede haber publicidad dirigida concretamente a su perfil menor de edad. La Unión Europea, a través del Digital Service Act, impone esta exigencia a las compañías y podría ser una forma concreta de homologar dichas exigencias. Sin embargo, estas acciones no han estado exentas de controversia. El viernes recién pasado, la Comisión Europea concluyó preliminarmente que Meta ha infringido la Ley de Servicios Digitales debido al diseño adictivo de Instagram y Facebook. Sin embargo, creemos que si más países se suman a un estándar concreto, la presión podría ser mayor y la respuesta más efectiva. Por último, necesitamos un mecanismo de verificación de edad. La simple autodeclaración es insuficiente, ya sea que se decida fijar en 14, 16, 18 años para los casos determinados, debe existir una forma de verificarlo. Y si bien creemos que la ley no es la llamada a definir este mecanismo, es importante contar con expertos en tecnología que puedan señalar las diversas formas de hacer esto posible, de manera que quizás la ley pueda incluir los principios que lo informen. Creemos que sí es relevante establecer que debe tratarse un mecanismo externo a las compañías y al Estado, e idealmente que no sea monopólico. También creemos que debe ser un mecanismo donde no se acredite la identidad, sino solo la edad, y donde se salvaguarde la privacidad de los datos. Creemos que hay un riesgo adicional en hacer que sean las propias plataformas quienes deban establecer los mecanismos, porque más información solo alimentará de mejor forma lo que ya saben hacer muy bien. Si bien las plataformas no serían directamente responsables en caso de que se vulnere o engañe el sistema, sí deben serlo respecto a los daños que sus diseños adictivos provoquen. Y también, por supuesto, cuando las compañías sospechen que los usuarios se tratan de menores de edad, los algoritmos pueden identificar esto perfectamente. En síntesis, y con esto termino, una regulación eficaz exige al menos estas 3 condiciones: una institucionalidad capaz de fiscalizar y evaluar su cumplimiento, un freno efectivo a la monetización de los menores mediante publicidad dirigida y diseños adictivos, y un sistema confiable de verificación de edad que proteja la privacidad. Sin esto, la protección de los niños y adolescentes corre el riesgo de ser solo una declaración de buenas intenciones. Muchas gracias, agradezco su tiempo y quedo a disposición en caso de comentarios.